Que tiene a su lado: Dios te escogió con un propósito. La palabra escoger significa seleccionar lo que nosotros queremos y hacer elección de lo que nosotros necesitamos. O sea que cuando escogemos, tenemos la oportunidad de escoger entre lo que yo quiero y lo que no quiero. Por eso Pablo dijo que él tenía una lucha entre la carne y el espíritu, y él decía: lo que yo quiero hacer no hago, mas hago lo que no quiero hacer. ¿Qué representa esto? Que Dios te pone un plato en la mesa y Él no te está preguntando quiere o no quiere, sino que Él te dice: es lo que tú necesitas, es el alimento que representa lo que en este momento tú necesitas para tu futuro, tú necesitas para tu proyecto, tú necesitas para tus planes. Cuando nosotros escudriñamos la lectura del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, está la historia de uno de los hombres más grandes a nivel de experiencia, de sabiduría, de madurez, pero también de carácter, que en aquel momento se llamaba Saulo de Tarso. Saulo fue una persona conocida porque era perseguidor de la iglesia. Fue una persona que perseguía y mataba a los creyentes. Se convirtió en un referente a nivel militar en todo el ejército romano por la astucia y la sagacidad que él tenía para cometer lo malo. Se convirtió en un enemigo de la iglesia. Y la palabra dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios. Entonces Saulo era enemigo de Dios porque se había convertido en amigo del mundo, en amigo del pecado, y lo que hacía era perseguir y maltratar a la iglesia primitiva. Su fama fue una fama de terror. Es como cuando tú conoces a un asesino en serie que lo ve en una película o lo ve en una serie y tú dices: wow, y esa persona tuvo la sagacidad para cometer tan mal. Cuando una persona no tiene a Jesús, sus pensamientos son con destino a hacer lo malo. Por eso la palabra dice que nuestra mente tiene que ser ¿qué? Transformada. Diga conmigo: mi mente tiene que ser transformada. Una mente transformada va a producir pensamiento bueno. ¿Alguien puede entender esto en esta mañana? Una mente transformada va a producir pensamiento de bien. Una mente transformada va a producir propósitos que te van a llevar y te van a conectar a lo que Dios tiene preparado y destinado para ti. Por eso que el pensamiento de Dios hacia sus hijos es de bien y no de mal, porque ya Dios anticipó que te irá bien. Tal vez el diablo ha querido poner obstáculos y ha querido maltratarte a través de tu pasado y todo lo que tú has vivido, pero Dios te ha dicho que te irá bien, porque hay un bien que te está protegiendo, te está orientando y te está abrazando, porque fue la palabra que ya Dios destinó para ti antes que tú existieras. Qué bonito es Dios, que antes que usted y yo existiéramos ya Él tenía una palabra para nosotros. Y Él no había colocado en un tiempo, no había colocado en un momento. Por eso que aunque Saulo era un perseguidor de la iglesia y se convirtió en uno de los grandes enemigos del cristianismo en aquella época, ya en el corazón de Dios estaba el tejido, el propósito y el plan que Dios tenía para Saulo. Nosotros no escogimos amar a Dios, Él nos escogió a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. ¿Alguien dice amén en esta mañana? ¿Sabe por qué Dios nos amó a nosotros primero? Porque antes de que se fundara todo lo que nosotros ya estamos viendo, ya en el pensamiento de Dios tú estabas, en el propósito de Dios tú estabas, en el plan de Dios tú estabas. Y cuando yo entiendo esta profundidad bíblica, yo no voy a permitir que a mí Satanás me avergüence, ni que a mí Satanás me ponga un señalamiento, porque yo soy una persona la cual Dios levantó con un propósito desde antes que yo existiera. Y yo estuve pensando y analizando quién fue Pablo en su pasado. Porque tal vez las mayores predicaciones y enseñanzas de los pastores, los predicadores, los maestros, los apóstoles, se basa mucho en la experiencia de vida a nivel ministerial que este hombre produjo.
Todas las iglesias que levantó, todos los continentes que levantó, fue un hombre el cual Dios lo llamó a una asignación y la cumplió, porque entendió que Dios lo escogió para eso. Si hay algo muy bonito, es cuando tú como iglesia reconoces que Dios te escogió para algo grande. Alguien dice amén acá. Dios me escogió para algo grande. Dios no me ha escogido para que yo esté ocupando un asiento acá. Dios me escogió para que yo impacte el lugar donde Él me ha llevado, impacte mi familia, impacte mi ciudad, impacte mi nación. Pero para que esto despierte, nosotros como iglesia tenemos que darle a Dios el lugar que Él merece en nuestras vidas. Y tenemos que levantarnos bajo un sello paternal de lo que representa a Dios para nosotros como padres. Si no entendemos ese principio, nos vamos a quedar pensando y analizando de lo que podemos hacer, pero nunca vamos a hacer nada. Y cuando yo entiendo que tengo una exposición porque Dios me escogió y mi posición es una posición de reino, es una posición de conquista, es una posición de victoria, yo no voy a ver lo que yo viví en el pasado, ni me voy a permitir estar totalmente arraigado en lo que estoy viviendo en el presente, porque yo sé que Dios me ha preparado a mí un futuro glorioso, y ese futuro glorioso representa la palabra y el diseño que Dios le ha dado a mis planes y a mis sueños. Quiero que entendamos algo en esta mañana. Lo más lejos que tenía Saulo es que en cualquier momento él iba a chocar con Jesús. Hay gente que está haciendo lo malo. Hay gente que vive una vida despiadada. Yo hablaba la semana pasada de Simón el Mago. Él quiso imitar lo que estaba haciendo Pedro y Juan. Y Pedro y Juan le dijeron a Simón: esto no se vende. Él quería imitar los milagros, pero el auténtico milagro nunca será imitado. Nunca Satanás pagará un precio por un alma, porque el precio lo pagó Jesús hace más de 2000 años. Y aunque Satanás se haya levantado en contra de ti y tú hayas vivido en maldiciones generacionales, hoy déjame decirte de parte del Señor que las maldiciones generacionales son rotas. Y la palabra dice que Saulo estaba respirando. Oiga la palabra como empieza la historia: respirando. ¿Sabes lo que es respirar y tu respiración diga muerte? La palabra dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. No necesita el impío ser perseguido, porque su concupiscencia y la obra de la carne ya los están condenando. Entonces huye. Respiraba amenaza de muerte. No estaba en el plan de Saulo ese día chocar con Jesús, pero sí estaba en el plan de Dios. Hay muchas cosas las cuales tú no tienes en tu plan, pero las necesitas. Dios va a sustituir tus planes por lo de Él. Tú te puedes negar a hacer algo, pero cuando hay un plan y hay un diseño divino trazado, tú no harás lo que tú quieres, sino que harás lo que Dios quiere. Y tal vez tú tienes una lucha emocional entre lo bueno y lo malo, entre lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Hoy tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús, porque la palabra dice que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de fuerza, de valentía. Y la fuerza y la valentía se desarrollan en un hombre, en una mujer que entiende que ha sido escogido y escogida con un propósito. Nuestras situaciones no van a ahogar nuestra fe. Nuestro proceso no va a ahogar nuestra fe. Nuestra prueba no va a ahogar nuestra fe, porque la palabra dice que Dios nos ha dado una fe que vence al mundo. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. La fe que Dios te ha dado vence al
Dile a alguien en esta mañana: el propósito de Dios cambia tu destino. Dios no te ha escogido para que tú fracases. Dios te ha escogido para que tenga una vida de éxito. Por eso le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios. No le dice Pedro, no le dice María. Porque cuando todos te dejan, quien va a estar contigo es Jehová tu Dios. Cuando las cosas no salen bien, quien va a estar ahí es Jehová tu Dios. Cuando tú piensas que todas las puertas se han cerrado, el que va a abrir la puerta es Jehová tu Dios. Cuando tú piensas que has fracasado, Dios te va a dar una gran sorpresa, porque se va a adelantar y te va a dar la victoria que tú necesitas, porque Él es Jehová tu Dios. Pero te tienes que esforzar y ser valiente. Un propósito cambia el destino de alguien que le cree a Dios. ¿A dónde iba Saulo? A matar a todos los cristianos que habían en Damasco. Él estaba respirando, ya anhelaba estar allí. Y él se veía matando y se veía persiguiendo, se veía torturando a los cristianos. Todo proceso produce grande victoria. Cada dolor produce un parto de victoria. Si hay algo que te está doliendo, es porque pronto vas a parir y tu parto va a reflejar lo que tú tienes en el espíritu. No hay resultado sin esfuerzo. No hay alumbramiento sin dolor. Tiene que haber dolor para que haya alumbramiento. Tuvo que sufrir mucho la iglesia primitiva para vivir uno de los avivamientos más grandes de toda la época. ¿Usted piensa que es algo normal lo que está sucediendo en el ámbito político, social, económico en el mundo? Dios está hablando un lenguaje detrás de todo esto. Y la iglesia tiene que percibir en lo espiritual el lenguaje de lo que Dios está hablando. Y Dios está hablando que su venida está muy cerca. Dios está hablando que pronto viene a levantar su iglesia. Dios está hablando que no es el tiempo de perder, es el tiempo de ganar. Porque la palabra dice aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Repita conmigo una vez más: el propósito de Dios cambia mi destino. Todos nosotros estamos sentenciados a la muerte hasta que Jesús cambió nuestro destino. ¿Alguien entiende esto acá? Usted y yo estábamos condenados a la muerte. Y Jesús cambió nuestro destino. Estábamos condenados a estar enfermos, estar atados, y Jesús cambió nuestro destino. El propósito de Dios cambia mi destino. No sustituya tu propósito. Cuando tú sustituyes tu propósito para poner a un lado lo que Dios representa para ti, tú estás probando tus planes primero y no los planes de Dios. Y el plan de Dios nunca va a fracasar. El plan de Dios nunca estará sujeto a una emoción o a un tiempo, porque el plan de Dios es perfecto. La palabra dice que todo tiene su tiempo, y Dios te dice hoy que llegó tu tiempo. Él no te ha escogido para la muerte, Él te ha escogido para la vida. No te ha escogido para la perdición, sino para la salvación.
Hemos sustituido la dádiva de Dios por lo bueno que muchas veces nosotros decimos que somos. Ay, que yo soy tan bueno. Nadie es bueno si no tiene al que es bueno. Si yo sustituyo a Dios y quiero justificar que soy bueno, me aparto de la bondad de Dios. David entendió este lenguaje a la perfección de lo que es bondad. Porque la bondad tiene que ver con lo bueno. Tiene que representar en nosotros la imagen y el sello de Dios perfecto de lo que Él ha creado. Porque la palabra dice que todo lo que Él creó fue bueno. Tiene que haber en nosotros un lenguaje de bondad. Entender que el propósito cambia el destino es nosotros entender que Dios nos ha puesto a escoger un camino mejor, y el camino que Dios tiene para ti es mejor que el que tú quieres escoger. Ten cuidado, porque hay caminos que pueden parecer buenos, hay caminos que pueden parecer tal vez atractivos, pero su fin no es llevarte a la bendición, su fin es llevarte a la maldición. El profeta Isaías, la palabra dice que él se sintió culpable. Y por eso que en Isaías capítulo 6, versículo 7 y 8, dice la palabra: y le puso en mi boca, diciendo: al tocar esto tus labios, tu culpa desaparece, se perdona tu pecado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Contesté: yo mismo, envíame a mí. Una de las cosas que hace Dios para llevarte a un propósito que va a cambiar tu destino es que te quita tu culpa. La gente está dentro de la iglesia con culpa. Culpa por su pasado, culpa por su pecado, culpa por su fracaso, culpa por sus indecisiones. Y Dios te quita hoy la culpa. La culpa no te conecta con tu futuro, porque tú estás condenado a vivir en tu pasado y tu presente está paralizado. Entonces el profeta Isaías sabía que sintiéndose culpable, Dios no lo iba a usar. Dios no usa a alguien que tenga culpa. Tiene que quitar primero la culpa para usarte. Dios no te puede bendecir si tú vives todavía en un sentimiento de culpabilidad. Pablo pudo experimentar esto, y no me quiero adelantar por el tiempo. Todo lo que él hizo con la iglesia lo pudo condenar a no hacer nada a favor de la iglesia, porque el primer asesino de la iglesia fue él, el asesino de la fe, el asesino de los sueños, el asesino de los planes. Era un temor para todos los judíos que habían creído y para todos los gentiles que habían creído. Pero el día que se le quitó la culpa, el día que cayó, el día que una luz resplandeció, porque cuando a alguien se le quita la culpa comienza a oír la voz de Dios. Hay gente que no oyen a Dios porque se sienten culpables. Y mientras tú vivas una vida de culpabilidad, tú no vas a oír a Dios. Tú vas a oír tus emociones, tú vas a oír tus sentimientos. Pero hoy quiero darte una buena noticia, y es que Jesús llevó toda tu culpabilidad y perdonó todos tus pecados para que tú vivas una vida sin culpa. Por eso el profeta dice: quitó mi culpa y quitó mi oprobio. Sacó una suciedad de mi boca. ¿Quiere bendecir a otros? Te pregunto, ¿quiere bendecir a otros?
Lo que tú recibes es lo que tú das. Si te sientes culpable, es el lenguaje que tú vas a hablar con la gente que te rodea. Si te sientes fracasado, es el lenguaje que va a hablar con la gente que te rodea. Si te sientes señalado, señalada, es el mensaje que tú vas a hablar con la gente que te rodea. De lo que está lleno tu corazón va a hablar tu boca. Suelta la culpabilidad. Una voz se escuchó en el cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cayó en tierra. ¿Cómo venía Saulo? En su caballo. ¿Con quién venía? Con un ejército. Pero una luz le resplandeció. ¿Qué representa la luz? La luz representa la palabra. La luz representa la revelación. En el momento más duro de tu vida va a venir la palabra de revelación de Dios sobre ti. ¿Sabe por qué no ha crecido? Porque todavía la culpabilidad te tiene atado y atada para que no te resplandezca la luz y reciba la revelación. Por eso David dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Alguien que está preso está condenado. Y déjame decirte que tú no estás condenado, porque ya Jesús te ha liberado. 3 personas creen esto. Tú no estás condenado, no estás condenada, porque ya Jesús te ha liberado. ¿Y qué le respondió Saulo? ¿Qué quiere que yo haga? Cuando a alguien le cae la revelación de Dios, ya no se somete ni a su miedo, ni a sus temores, ni a sus decisiones, sino que se somete a la palabra de Dios. Y eso se llama obediencia. Diga conmigo: obediencia. Dile al que está a tu lado en esta mañana: lo que cree tu corazón, habla la boca. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, y con la boca, y con la boca. ¿Y por qué tú no confiesas entonces en la palabra, si es lo que tú has creído y es lo que está en tu corazón? ¿Y por qué tú no has perdonado a la gente que te han hecho daño? ¿Y por qué tienes raíz de amargura? ¿Por qué tienes rencor? Se puso buena la predicación. Esto es muy profundo. Yo solamente le estoy hablando lo que sucedió en el camino. Dile al que está a tu lado: en el camino suceden muchas cosas. Muchos empiezan la carrera, pero no todos la terminan. Si con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ¿qué es lo que tú estás confesando? Hay gente que está atada a ligaduras almáticas. Esto es espiritual. Y yo he escuchado evangélicos estar en una iglesia y decir: pastor, ore por liberación, porque yo tuve una mujer hace 20 años y todavía me pasa esto, porque me hizo brujería, porque tal y esto. Necesita ser libre. Si no hay una liberación, tú vas a ser el producto de tus pensamientos y de tus acciones. ¿Qué quiere que yo haga? Es una palabra como de impotencia. Estoy acorralado. No tengo a dónde ir. Y luego que me paro del polvo y quiero abrir los ojos, no puedo porque estoy ciego.
Mientras más alto sea tu orgullo, va a chocar con Jesús y Dios te va a llevar al nivel más bajo de humillación, que el reconocimiento de las decisiones que tienes que tomar para ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Y la palabra dice que la voz le dijo: no te preocupes, que te lleven a la ciudad y ahí te van a dar indicaciones. Diga conmigo la palabra indicaciones. Hay que dejar de juzgar a los demás y vestirnos de misericordia. Por dos razones, y lo puse acá. ¿Qué pasaría con los cristianos cuando vieron a Saulo entrar en Damasco? Se corrieron, se atemorizaron. Por allí está la historia de Ananías, a la casa donde lo mandaron a llevar. Claro que tener el asesino más grande de todos los tiempos al frente y que te diga: no, yo soy cristiano, eso pues no, yo no lo creo. Tanta gente que mató, tanta gente que le quitó la vida, tantas personas que le hizo daño, y que es cristiano. Tal vez las palabras en el momento no convencen, pero luego los frutos y los resultados sí. Hay personas que tú le has dicho una palabra: Dios me dijo esto. ¿Y qué va a hacer Dios contigo? Tan malo que tú eras, tan mala que era, tan problemática. No te sientas mal ni te apresures, porque el resultado y los frutos van a hablar del Dios que tú le sirves. Dale un aplauso al Señor. Si verdaderamente tú vas a hablar lo que hay en tu corazón, deja de juzgar a los demás. No te tomes atributos que no te corresponden. Todos vamos a dar cuenta a Dios. Mi mayor preocupación es que mi hermano y mi hermana que está a mi lado se salven. Y la palabra dice que somos salvos porque si usted lo hubiese comprado, hubiese sido muy fácil. Ay, la compré, pagué. No, usted es por gracia que es salvo. Es para que entienda que no es que su hermano o su hermana le va a salvar, es que ya Jesús selló la salvación hace más de 2000 años, porque le compró a precio de sangre. Y la palabra dice que a través de esa sangre recibimos el favor y la gracia. Eso es lo que representa el sacrificio de Jesús: favor y gracia para con usted y para conmigo. Y yo quiero que pensemos en los próximos minutos, antes que ore, de lo que pasó con Saulo ese día que él chocó con Jesús. Yo le voy a dar 3 resultados rápidos. No lo tengo ni escrito acá. 3 resultados rápidos para que usted se quede con ellos. Número 1, su vida cambió inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios cambió su destino. Diga conmigo una vez más: Dios cambió su. Y cuando hay un cambio de destino es porque hay un fruto de arrepentimiento. Hay mucha gente convertida pero no arrepentida, porque siguen todavía en el mismo pecado. El fruto del convertimiento es el arrepentimiento constante con fruto. Y la palabra le llama fruto digno de arrepentimiento, porque ese es el resultado del arrepentimiento. Cuando verdaderamente Dios te quita la culpa, tú decides vivir sin culpa y tu vida cambia inmediatamente. Por eso la vida de Saulo cambió inmediatamente. No, voy a cambiar la próxima semana, voy a cambiar el próximo día. Hay muchos que dicen: ay, es que un proceso, pastor, lléveme poco a poco. Quieren seguir en el mundo y en la iglesia. Hay un proceso, pastor, no pasa nada. Yo voy una vez al mes a la discoteca. Ay, pastor, poco a poco lo voy dejando. Un día me fumo uno, otro día me fumo otro, y así.
el vino, dice la pastora. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito leuda toda la masa. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que Saulo cambió su destino inmediatamente. La casa que él iba a visitar para matar fue la casa que Dios utilizó para que él fuera restaurado. Segundo resultado. Primero cambió, y el segundo resultado, su cambio, dio fruto. ¿Cuál fue el fruto? Que se retiró completamente del ejército romano y decidió entregar su vida por completa a Jesús. ¿Usted sirve a Dios o no sirve a Dios? No podemos amar a dos señores, porque vamos a aborrecer uno y vamos a amar a otro. Si tú decides amar, decide amar porque es una decisión. Y sabe verdaderamente que ese amor te conectará con el propósito y con el plan que Dios tiene destinado para ti. Por eso que el amor de Dios cubre multitudes de faltas. Eran muchas las faltas y los errores que había cometido Saulo, pero ese día que su vida fue cambiada, el amor de Dios lo cubrió y cambió esa falta, cambió esa culpa y lo llenó de favor y de misericordia. Cuando tú decides servir a Jesús, tú no sigues pensando en lo que dejaste atrás, sino que te extiende hacia lo que tiene delante. Y hoy te va a extender, porque lo que quería conectarte con lo que dejaste atrás, el Señor lo anula en esta mañana y te conecta con lo que Él tiene delante. La culpa no será más un tormento. A los culpables Dios no lo usa. Él usa personas libres que no se sientan condenados. ¿Dónde el hombre procesa la culpa? En la mente. ¿Qué trae los malos pensamientos? Yo explicaba que trae dolor. Si Dios te usa sin culpa, es porque la culpa es un obstáculo a nivel espiritual que representa un pecado para que tú no reconozcas lo que Jesús hizo por ti hace más de 2000 años. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Muchos errores que tuviste en tu pasado, dijiste, wow, tuve tal error y te quisiste morir, y tal vez pasaste por el peor momento de tu vida y comenzaste a maldecir todas las personas que estaban allí cerca de ti por lo que estaba viviendo, por lo que estaba pasando. Pero luego que llegaste al Señor, entendiste que ese error no fue un error, sino que fue una conexión de reconocimiento para que tú celebres verdaderamente lo que Cristo está haciendo contigo en el día de hoy. Porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, ¿es nueva qué? Criatura. ¿Y qué representa el estar en Cristo? Representa recibir cosas nuevas. Número 3, tercer resultado. Cambió, dio fruto de arrepentimiento. Y como punto número 3, obedeció a su llamado. Dios me escogió con un propósito. ¿Te ha preguntado cuál será ese propósito por el cual Dios me escogió? ¿A cuántas personas yo estoy bendiciendo con ese propósito? ¿A cuántas personas yo estoy llegando con ese propósito? Yo quiero que en los próximos minutos ponte sobre tu pie, iglesia.
tú puedas decirle al Señor en esta mañana: yo no me quiero negar más tu propósito. Si usted entiende que Dios le escogió, Dios está demandando hoy a que tu arrepentimiento te lleve a dar frutos. Cierra tus ojos. Yo no sé cuál proceso tal vez tú estés atravesando, estés viviendo, pero quiero soltarte esta palabra en el Espíritu y declarar en esta mañana que Dios cambia tu destino. No permita que tu pasado te avergüence. Avergüenza tú tu pasado con lo que tú eres hoy en tu presente. Muchos tal vez apostaron que te iba a ir mal, que no ibas a llegar, que no lo ibas a lograr. Y aquí estás, en la casa de Dios. Levante su mano en esta hora. Amado Dios, Sí. en esta mañana te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Quita en esta hora todo sentimiento de culpabilidad. El Espíritu Santo está aquí y Él te dice hoy que todo sentimiento de culpabilidad Él va a apartar. Va a sacar el oprobio de tu boca. Tu boca no van a hablar palabras de maldición, sino de bendición. No será esclavo o esclava de tu pasado. No vivirá más bajo prejuicios. Tu vergüenza en esta hora es quitada. Y Dios te dice en esta mañana: yo te vi desde el vientre de tu madre. Oye lo que te dice Dios: te vi desde el vientre de tu madre. Desde allí te escogí. Muchos corrieron de un lado hacia otro lado, Dios llamándole y desobedeciéndole, pero Dios en su misericordia llegó en el momento oportuno y su gracia te salvó. En ti confiaré, tu promesa. Saulo dijo: ¿qué quiere que yo haga? En pocas palabras, tengo una lucha. No es fácil tomar la decisión que tú quieres, pero Dios te dice en esta mañana: ten la mayor seguridad que yo estoy contigo y que todo estará bien. Te voy a sorprender y verá mi gracia y mi misericordia. No hay hijo desamparado. No hay simiente que mendigue pan. Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador. Piensa en aquellas cosas que sabes que estás luchando en contra de ellas, y muchas veces te sientes sin fuerzas y sientes que esas cosas te están venciendo. Te están venciendo. Hoy la luz de Jesús está resplandeciendo hoy en tu destino. Hoy está resplandeciendo en tu destino. Si te sientes sin fuerza, y sabes que no puede más,
momento de que hoy vengas a la presencia de Dios. Hoy Dios quita toda la culpa. Hay personas que se avergüenzan por sentimiento de culpa. Cuando alguien está condenado en la cárcel, el que reconoce el acto que hizo, dice: yo no quise hacerlo,